A grandes rasgos, como les explicaba en el video anterior de la magia del caos que les dejaré en la descripción, un sigilo mágico, también conocido como sigil o sigils, consiste en plasmar una idea en un mantra, una palabra o una imagen que represente una idea, una petición o un deseo que queremos que se manifieste en nuestra vida. En pocas palabras, un sigilo es un deseo formulado en modo de símbolo, que luego mediante un estado meditativo, que los magos del caos denominan Noxis, se debe lanzar al caos, entre comillas, y esperar a que surta efecto. Estos símbolos están encriptados con un único propósito. Esto es muy importante, ya que dentro de la magia del caos, focalizar la atención y la voluntad en algo es clave para que funcione con éxito. Los que utilizan este método aseguran que son increíblemente directos y efectivos, entre ellos me incluyo, además de ser una forma muy rápida de hacer funcionar la magia del caos. Hay varios métodos para crear un sigilo mágico, aunque se toma el de Austin Osman Spare, uno de los precursores de la magia del caos y poderosa influencia de los iluminados de Thanateros, como el tradicional expuesto en el libro del Ralph Tegmeyer, Practical Sigil Magic, que firma como Frater UD, miembro importantísimo de Thanateros. Este es el que les explicaré el día de hoy. Pero primero, lo primero, hay que aprender un poco más sobre los sigilos antes de usar su magia. Así que responderé algunas dudas que puede que tengas antes de comenzar. Una pregunta que normalmente se puede llegar a escuchar entre aprendices de la magia del caos es: ¿son los sigilos magia negra? La respuesta es sí y no. Mejor dicho, la respuesta corta que daría un mago del caos es que las intenciones y la energía que están detrás de la creación del sigil es lo que hace al mismo malo o bueno. La moralidad de cada uno, como en el día a día, suele ser al final lo que determina nuestra conducta. Otra pregunta podría ser si son peligrosos. Acorde con la propia teoría de la magia del caos, si por tu mente pasa la idea de que podría ser peligroso usar sigils, entonces podrás hacerlo. Al tener este tipo de pensamientos, estás creando un camino para que ese pensamiento se manifieste. En definitiva, todo tiene que ver con tus creencias sobre lo que estás haciendo. Mi consejo es que ante la duda, mejor prevenir y abstenerse. Usa la intuición. Si crees que algo podría salir mal, no lo hagas. De cualquier modo, hay maneras de prevenir el perjuicio que puede causar un sigilo, como por ejemplo crear antes un sigil menos potente, pero con un propósito similar para comprobar el alcance de sus efectos. Además, te recomendaría que no le pongas demasiada atención y no lo cargues demasiado. Y por si acaso, crea un sigil contrahechizo que revierta los efectos del primero, en caso de ser necesario. Ahora, vamos con los pasos para crear un sigilo mágico. Para crear un sigilo mágico vamos a necesitar lo siguiente: algo para escribir, un papel, un propósito, una petición o un deseo, un lugar de trabajo agradable y sin distracciones y por supuesto, voluntad e imaginación. Veamos paso a paso cómo crear un sigilo mágico. Primero debes escribir tu meta o deseo sintetizado en una frase. Debes ser muy específico, recuérdalo. Simplemente eso, debes anotar en una frase corta, clara y lo más específica posible lo que quieres conseguir. Hay que ser directos, pero la parte de ser específicos también es importante. No es lo mismo quiero tener dinero que quiero conseguir un trabajo para tener dinero. Este es uno de los problemas que personalmente veo al hacer este tipo de peticiones, ya que, siguiendo con el ejemplo anterior, una manera rápida de recibir dinero es que muera un familiar y reciba su herencia. Fatal desenlace para nuestra petición. Por eso, yo considero que si alguien quiere practicar esto, alineado con un enfoque más espiritual y evolutivo de este tipo de prácticas, te centres en peticiones en las que solo puedas estar envuelto tú, e incluso cercaría el ámbito a tu propio desarrollo personal. Por ejemplo, quiero coraje para afrontar la exposición sin miedo escénico, aunque no sería lo óptimo. En la página Sigil Daily, en inglés,
puedes encontrar sigils prediseñados por los autores de la página. Los métodos tradicionales enfatizan que es muy importante que seas tú el que cree el sigilo mágico, pero finalmente puedes hacer lo que quieras. Esto es la magia del caos, al fin y al cabo. El que se muestra a continuación contiene la siguiente intención, que es encuentro e inspiración en la vida cotidiana. Para ejemplificar el proceso, nosotros vamos a proyectar la intención de quiero dinero. Esto como un ejemplo. Luego de esto debemos eliminar todas las vocales. De ese modo nos quedaría lo que ven en pantalla. Hay personas que pasan este paso y saltan directamente al siguiente. Les recomendaría que no lo hagan, pues luego de eso deben eliminar las letras que se repitan. Entonces estaría quedando así. Y te aconsejo que si las letras resultantes forman o pueden formar un acrónimo pronunciable, esto es viable sobre todo si no eliminas las vocales, puedes utilizar esa palabra como mantra. Aunque no hubiéramos eliminado las vocales al terminar las letras repetidas en nuestro ejemplo, eso no es viable. Sin embargo, puedes inventarte nuevas vocales para crear tu propio mantra. Por ejemplo, podríamos agregar estas para formar la palabra Kitnar. Luego de esto, debemos crear un símbolo o un glifo con esas letras. Con las letras restantes, que son la Q, la D, la N y la R, forma un glifo a modo de dibujo. Un método sencillo es inscribir las letras dentro de una circunferencia, formando formas sugerentes, como las que se encuentran en grimorios antiguos como las claves del rey Salomón. Un método alternativo es hacer un dibujo relacionado con nuestro deseo, pero este método es menos recomendado. La razón de tergiversar tanto el mensaje original es codificarlo de tal manera que supere las barreras de la mente consciente, permitiendo así al sigil acceder de manera más directa al inconsciente y así posteriormente lanzarlo al caos. Ahora toca explicar cómo activar el sigilo. Ahora el video realmente va a ser un poco más largo de lo que esperaba porque es algo que se debe especificar de forma muy exacta. Pero no importa, sé que lo valorarás. Así que lo primero sería crear una atmósfera relajante y aquietar la mente. Aíslate en una habitación agradable. Si lo necesitas puedes encender velas, prender incienso, poner una música sugerente. Esto no se debe a ningún motivo en especial. Si recordamos, según la corriente de la magia del caos, el uso de utensilios o accesorios mágicos se debe más a que son una ayuda para centrar la voluntad que por su utilidad en sí misma. Algunos consejos que por obvios pueden pasar por alto y fastidiar el clima del misticismo. Apaga el teléfono móvil, apaga las luces y desconecta el teléfono fijo. Si tienes algún asunto importante que atender, lo ideal sería dejar esto para otro momento, pero si sientes la necesidad de hacerlo aún así, ten en cuenta que esto es un método rápido que no te quitará más que unos pocos minutos de tu tiempo. Es importante conseguir un ambiente tranquilo. Seguramente esta sea la razón de que todas las ceremonias mágicas del folclore se realizasen de noche, pues este es el instante en el que el mundo está más calmado. Puedes poner cerca de ti objetos que te recuerden el propósito que le vamos a dar al sigilo mágico. Todo esto tiene como única finalidad relajar las voces mentales y aquietar la mente. Puedes meditar antes, aunque no es estrictamente necesario hacer esto bajo un estado meditativo. Simplemente cierra los ojos e inhala y exhala unas cuantas veces desde el diafragma. El segundo paso sería prender una vela. Para esto prepara una vela y un bol para poder quemar el papel del sigilo mágico. Sé que no es necesario decirlo, pues son personas más que cuidadosas, pero recuerda que no está de más asegurarse de que no haya nada inflamable cerca. El tercer paso sería invocar el sigilo mágico y centrarse en lo que representa. Con invocar nos referimos a simplemente coger el diseño de papel del sigilo mágico. Como paso opcional, hay quien sugiere que redibujar el mismo sigilo en otro papel ayuda a traer la energía emocional que pusimos en la creación del sigilo de nuevo a tu mente. Así que si lo ves necesario, puedes duplicar el sigilo y quemarlo por duplicado. Una vez tengamos listo el sigilo, tenemos que centrarnos completamente en él. Hemos de focalizar nuestra atención en el sigil hasta grabar su imagen en nuestra mente mientras evocamos su significado. El cuarto paso sería la noxis o liberar al caos el sigilo. Este seguramente sea el paso más complicado y que más lleve a confusión.
Seguramente se debe a la ignorancia con respecto al término Noxis. Dentro de la magia del caos, el término Noxis difiere bastante de cualquier connotación mística o religiosa que pueda tener fuera de estos círculos. Sencillamente, con Noxis nos referimos a un estado semi-meditativo en el que dejamos completamente la mente en blanco. Se trata, según los practicantes del caos, de una especie de estado alterado de conciencia. Podemos resumir el concepto de Noxis como concentración en un solo punto. Para lograr este método hay dos vías, los llamados métodos inhibitorios, en los que se busca silenciar la mente, centrándola en un punto o en un objeto. De este modo, la concentración permanece constante en el sigilo. Estos métodos varían desde mantener la mirada fija en el sigilo o en un punto concreto durante largo rato, hasta ayunar, no dormir y mantenerse en estado de vigilia, entre otros. Hay quien utiliza incluso técnicas de deprivación sensorial, como podemos recordar a 11 o 11 de la serie Stranger Things, en esa piscina aislada de todo sonido e imagen. El artista y ocultista londinense Austin Osman Spare, como no podía ser de otra manera, cultivó el método del ritual de la postura de la muerte, basado en el dolor físico. Personalmente no es el que recomiendo, pero consiste en adquirir una suerte de aberrante postura de yoga que no voy a explicar en este momento. De igual manera, cualquier otro método de los que les voy a dar funciona igual de bien, y es mejor ahorrarnos el sufrimiento gratuito. En definitiva, estos métodos se basan en inducir una profunda relajación a nivel mental. Los métodos que usan la excitación, con ello sobreestimulamos la mente mientras mantenemos atención flotante en el sigilo. Este sería el más utilizado y recomendado. El procedimiento más usado es el de la excitación sexual, que consiste en llegar al orgasmo con el sigilo en la mente. Sin embargo, se puede utilizar en su lugar cualquier emoción fuerte, como el miedo o la risa. También se usan métodos relacionados con la danza, cantar a pleno pulmón. En definitiva, serviría cualquier método en el que podamos inducir una emoción fuerte en nosotros mismos, de manera que sobreactive nuestra mente. Una vez alcanzada la Noxis, has de observar el sigilo mágico por última vez y prenderlo en la llama de la vela. Déjalo arder en el cuenco. Es muy útil imaginar cómo la energía impregnada de nuestra intención en el símbolo y la idea que representa toma una nueva forma, convertida en luz y calor, y como luego estas fuerzas universales liberan el símbolo de su forma física de papel y es disparado a todo el universo, poniendo en marcha la orden que has programado. El quinto paso es el más interesante a mi parecer, ya que es en lo que se basa la magia del caos. Es el olvido. Pese a que suene contradictorio, que sé que lo hace, ahora debes olvidar el sigilo. La mente racional controladora buscará recordar el sigilo mágico. Es necesario soltar toda la importancia y dejar funcionar al caos. Deja ir al sigilo confiando en que funcionará, simple y llanamente. El proceso ha comenzado y ya no necesita tu atención. Respira profundo unas cuantas veces y agradece. ¡Felicitaciones! Ya puedes llamarte a ti mismo Mago del Caos, y este ha sido tu primer hechizo. Por último, no quiero dejarte a la deriva, no sería un buen maestro si lo hiciese, así que te daré algunos consejos para realizar los sigilos mágicos. Primero hay que recordar que la realidad es un subconjunto de lo posible. Esto quiere decir que las peticiones tienen que estar subordinadas a lo que es posible manifestar. De nada sirve querer cambiar la vida desde el sofá. Si no estás dispuesto a moverte y cambiar tus hábitos, es poco probable que surta algún efecto. Lo segundo sería que tengas en cuenta que la magia del caos está más cerca del autocontrol mental o de la PNL o programación neurolingüística que de la alta magia. Es muy importante creer en lo que se está haciendo. Lo siguiente sería que debes ser creativo, no te restrinjas a este método. En vez de codificar tu sigil con esta fórmula, puedes encriptar tu mensaje con un programa informático o utilizar un sistema de criptografía templario. Cualquier cosa es aceptable siempre que tú lo entiendas. Lo siguiente sería que seas conciso, pero no demasiado. La magia del caos trabaja con una realidad que está subordinada a lo que es posible. Seguramente, quiero encontrar pareja, como orden, sea más efectivo que quiero encontrar el amor verdadero y que quiero una pareja alta, delgada, joven, guapa, inteligente y creativa. ¿Ven a lo que me refiero? Es mejor ser conciso,
pero no demasiado. Lo siguiente sería probar la eficacia de los sigilos mágicos con pequeñas peticiones sin importancia. Por último, debería recalcar la importancia de esta herramienta para la autosuperación. Siempre será mejor. Quiero encontrar un trabajo que me llene, que quiero tener mucho dinero. Y créeme, sé por qué se los digo. Pero esto es todo el día de hoy. Espero que les haya gustado, que practiquen, que lo aprendan y lo lleven a sus vidas. Porque esta magia es una que cualquiera puede hacer. ¿Te consideras ateo? Míralo por la parte de programación neurolingüística. ¿Te consideras creyente? Únete a la alta magia. Todo depende de ti.